Regresamos con Enrique Coll y vamos a conocer entonces cómo él, que es uno de los productores audiovisuales más reconocidos en nuestro país, que ha tenido la oportunidad de trabajar con distintas marcas, ha sorteado esas vías del destino que a veces no son tan positivas. ¿Cómo las toma Enrique Coll? Licenciado, ¿cómo afronta usted las dificultades que quizás vivió el cine venezolano, la producción audiovisual, el hecho de todas las marcas con las que ha trabajado? ¿Cómo se enfrentan esas situaciones? Mira, me enfrento desaprendiendo. Es decir, lo que aprendí no funciona. Me enfrento buscando aliados que quieran correr riesgos. Me enfrento desde un punto de vista donde el valor de la historia para mí es lo principal. Por lo tanto, si yo conozco y domino la historia, estoy en capacidad de ofrecer una producción que es coherente a la situación actual, tanto económica como social como tecnológica. Cuando digo desaprender es todo lo que aprendí puede servir para algo, pero no todo sirve para todo, por lo tanto tengo que aprender a producir de una manera diferente. Y corro el riesgo, ¿en qué sentido? Primero tengo que probar que lo que yo estoy queriendo producir funciona para mí y es entendible, y luego lo ofrezco a todos los clientes con quien mantengo una buena relación y le digo, mira lo que inventé, mira cómo funciona, y comenzamos entonces a verlo como si fuera un emprendimiento. Todas las historias nuevas y la forma de producir son nuevas. Entonces para mí es como que un nuevo emprendimiento y así lo asumo. Mientras domine la historia, sepa que todo lo aprendido no necesariamente funciona para lo nuevo, pues entonces puedo asumir los riesgos con mayor tranquilidad. Y los asumo, es decir, me encanta asumir esos riesgos, me encanta saber que lo que estoy pensando de una historia puede realizarse de otra manera que no de la manera como que siempre se ha producido, pues, ¿no? Así es, usted nos indica sobre este proceso de cómo cambia la historia y por ello es uno de los especialistas en storytelling. No nos podemos ir de este programa sin conocer de la voz, de su voz. ¿Qué tiene que ver, de qué trata esto, el hecho de la storytelling, el hecho de contar historia? Y por supuesto, ahí mismo nos habló de proyectos y de inventos. Este proyecto llamado Spiti, si mal no recuerdo, que es completamente venezolano, un invento completamente venezolano que nació para ayudar a otros. Pero, ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar por Stipi. Fíjate que Stipi tiene que ver también con las comunicaciones y el valor de las historias. Es decir, este aparatico que tú ves aquí, bueno, lo ves, ¿okay? Es una base que sostiene la laptop o el teléfono o el tablet, es decir, tiene la capacidad y además tiene la facilidad de que te lo metes en el bolsillo y te lo llevas y es absolutamente invisible, es decir, nadie se percata que tienes algo que te está facilitando la posibilidad de crear, porque te pone, de hecho lo estoy utilizando ahorita contigo. Si no lo tuviera, yo tuviera la frente aquí y tendría que inclinarme para verte. No, el Stipi me da una visión total y no me incomoda. Entonces, Stipi nace de producción también, nace de cómo se comunica, pues, ¿no? Actualmente se vende en 3 países a través de Amazon y, en Venezuela lo estoy vendiendo yo. En Venezuela contacten a Enrique Coll. Sí. Así es. Y las storytellings, ese arte de contar historias. Mira, el arte de contar historias cada vez cobra mayor relevancia, aunque es redundante aparentemente. Yo te voy a dar hay dos métodos imprescindibles para una buena historia. Primero, obviamente, que el objetivo es convencer o conmover, ¿ok? Para cuando yo cuento una historia. El primer método lo llamo yo el método reír, ¿ok? Cuando tú cuentas una historia, buscas una relación
que tenga cierta emoción, que haya una intensidad y que por supuesto te genere una reacción. Eso es reír, relación, emoción, intensidad y reacción. Es decir, si yo historia como productor o como escritor, yo pretendo entablar contigo una relación que te emociones profundamente, ¿ok? Y que sea tan profunda esa intensidad que tienes que recomiendes a Dolorio a todo el mundo que tú eso es realmente lo que es el storytelling, esa jerarquía, ¿no? El segundo que no es un método, es una regla, que es la regla universal del 3. La regla universal de 3 tiene que ver con que en 3 pasos siempre resuelves todo. Y la vida está hecha en 3 pasos. Naces, vives, mueres. Padre, Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Madre, Padre, Hijo. Piedra, papel o tijera. Física, química y matemática. Inicio, conflicto y desenlace. Okay. Antes de que existiera Alfred Freytag, que inventó que habían 5 arcos y que es posible que los haya, siempre la historia está basada en inicio, conflicto y desenlace. Esa es la regla universal. Si nosotros tomamos conciencia como contadores de historia, la regla universal de 3, y contamos con que queremos una relación, una emoción, una intención y una reacción, podemos contar una buena historia. Y por último, no sin ser más importante, domina los elementos básicos de una historia que por lo general siempre se dejan atrás porque te fijas nada más en el arco constructivo de la historia. Y los elementos son personajes, objetos y espacio. Si dominas esos 4 elementos de la historia, vas a contar la mejor historia de tu vida. Ahora, no es que te sientas y la escribiste, no. Pero por lo menos tienes unos lineamientos claros, disciplinados, que te van a indicar cuál es el camino para contar una historia si quieres convencer o conmover. Nos toca despedir el programa de hoy, pero lo quiero hacer con un mensaje del licenciado Enrique Coll para todos los que nos ven, sobre todo para esos emprendedores que el día de hoy están naciendo y dando su primer paso. El único mensaje que me gustaría darles es: nunca nieguen absolutamente nada. Es decir, siempre hay una oportunidad en un porqué. No es yo no puedo hacerlo, no se puede, no. ¿Por qué? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿De qué manera lo quiero hacer? Es decir, si lo que aprendiste no te sirve, seguramente vas a encontrar una forma de hacerlo mejor. Y de hecho, de eso vivimos. Y por otro lado, un mensaje que me está pegando en la cabeza en los últimos es: no dejen que la vida se les escurra de las manos y de los dedos. La vida se nos está escurriendo de tanto utilizar las redes sociales. Es decir, dejen a un lado por lo menos 1 o 2 horas las redes sociales, dejen esa vida entre comillas digital y no dejen que la vida se les escurra de los dedos, porque eso nos está pasando con mucha frecuencia y demasiado, diría yo. Esos serían mis 2 mensajes. Bueno, encantados de compartir acá en Gente que Inspira nuevamente con Enrique Coll. Feliz de haber recibido todos estos consejos de su parte y espero que a ustedes, al igual que a mí, les sirvan para todo lo que es el desarrollo de sus proyectos y también de su vida. Gracias por estar en Gente que Inspira, a todos los televidentes, a nuestro invitado del día de hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad.